En lo alto de una montaña envuelta en fuego y misterio, un hombre se encuentra cara a cara con el poder infinito de Dios. Allí, en medio de relámpagos y nubes ardientes, será escrito un pacto eterno que cambiará la historia de la humanidad para siempre. ¿Qué secretos escondía el Sinaí? ¿Cómo fue que Moisés recibió los 10 mandamientos en medio de la gloria celestial? Prepárate para una de las historias más épicas jamás contadas. El sol caía ardiente sobre el desierto y las arenas doradas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El pueblo de Israel avanzaba lentamente, exhausto pero esperanzado, siguiendo a aquel hombre que Dios había escogido, Moisés. Su bastón golpeaba la roca y la arena, marcando un ritmo firme. Su barba ondeaba con el viento y sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Había enfrentado faraones, mares embravecidos y tormentas de dudas, pero ahora se acercaba a la misión más sagrada de todas, recibir la ley de Dios. El monte Sinaí se alzaba frente a ellos como un gigante de piedra, majestuoso e imponente, envuelto en una neblina misteriosa. Relámpagos azules danzaban en su cima, como si el cielo mismo esperara un encuentro divino. Los israelitas lo miraban con temor y asombro. Sabían que allí arriba algo más grande que la historia estaba por suceder. Moisés levantó su mano pidiendo silencio. El murmullo del pueblo se apagó. Solo se escuchaba el rugido del viento entre las rocas. «Este es el monte del Señor», proclamó con voz fuerte y clara. «Aquí nos hablará el Dios que nos liberó de Egipto». Los niños se aferraban a las túnicas de sus madres. Los hombres intercambiaban miradas nerviosas y todos esperaban lo que ocurriría. El cielo comenzó a oscurecerse de manera extraña y un trueno estremeció la tierra. El momento había llegado. Moisés sabía que debía ascender, pero cada paso hacia la montaña era como caminar hacia lo desconocido. Moisés comenzó a subir la empinada montaña. El viento rugía con fuerza, como si intentara detenerlo, y la arena volaba en remolinos que parecían criaturas vivas, danzando a su alrededor. Cada paso crujía bajo sus sandalias, resonando como un eco en medio del silencio sagrado. De pronto el cielo se partió con un relámpago. Un resplandor iluminó la cima del Sinaí, y un fuego celestial descendió como una corona ardiente que envolvía la montaña. El pueblo, a lo lejos, cayó rostro en tierra, temblando de miedo y admiración. Moisés alzó la vista, vio cómo las nubes oscuras se arremolinaban, formando un torbellino inmenso que parecía abrir un portal entre el cielo y la tierra. Voces como trompetas retumbaron en el aire, y aunque no eran palabras humanas, su alma comprendía que era la voz del Eterno llamándolo a subir más alto. A medida que ascendía, figuras resplandecientes aparecieron entre las nubes, ángeles de fuego y luz que giraban como estrellas vivas, custodiando el camino hacia la presencia de Dios. Sus alas chisporroteaban como brasas encendidas, y sus miradas eran tan intensas que parecían atravesar el corazón. Moisés apretó con fuerza su bastón y siguió subiendo, mientras el monte temblaba bajo sus pies. Cada paso lo acercaba más al misterio. Cada trueno lo llenaba de reverencia y de temor santo. Finalmente, llegó a un punto donde la cima parecía estar envuelta en un mar de nubes ardientes. Allí, el aire se volvió pesado y un silencio sobrenatural cayó de repente, como si todo el universo aguardara el momento de un encuentro eterno. Con un profundo respiro, Moisés dio un paso más y atravesó el velo de fuego y nubes. De inmediato, el mundo cambió. Ya no estaba en el desierto, ni en el monte tal como lo conocía. Estaba en un lugar donde lo eterno y lo humano se tocaban. El suelo bajo sus pies ardía como cristal encendido, y sobre él caían chispas doradas que parecían estrellas cayendo lentamente. El cielo no era azul ni negro, era un océano de luz infinita que palpitaba como un corazón vivo. Entonces, un trueno estremeció todo el lugar,
pero no fue un ruido caótico, sino una voz más fuerte que 1000 tormentas y más suave que un susurro de viento. Moisés cayó de rodillas, incapaz de sostener el peso de aquella presencia. Moisés. Las nubes se apartaron como cortinas que se abren, y un resplandor indescriptible lo rodeó. Moisés sintió que el tiempo se detenía. No había pasado, ni presente, ni futuro, solo la eternidad. La voz del Altísimo volvió a resonar, profunda, solemne, inquebrantable. Yo soy el Dios que te liberó de Egipto. He escogido a este pueblo para que sea mío, y ahora te daré mis leyes para que caminen en justicia y en verdad. Moisés bajó su rostro, con lágrimas que ardían en sus mejillas. El aire vibraba con cada palabra, como si las montañas mismas escucharan y temblaran. Y entonces, delante de sus ojos, comenzaron a brillar 2 grandes tablas de piedra, suspendidas en el aire, esperando el toque divino que grabaría sobre ellas las palabras eternas. El silencio se volvió absoluto. Ni un viento soplaba, ni un trueno se escuchaba. Solo Moisés, arrodillado, respirando con dificultad bajo el peso de lo eterno. De pronto, una chispa de fuego descendió desde lo alto, luminosa como 1000 soles, y se detuvo frente a las 2 tablas de piedra. La chispa creció, tomó forma, y entonces Moisés lo vio el dedo de Dios. No era un dedo humano, sino una llama viva que giraba con poder infinito. Con un movimiento majestuoso, ese fuego tocó la primera tabla y al instante la piedra ardió sin consumirse. Letras resplandecientes comenzaron a grabarse como si fueran escritas con luz pura. Cada palabra vibraba en el aire como una melodía celestial que quedaba tatuada en la roca. El monte entero tembló. Abajo, el pueblo escuchó estruendos como de trompetas y muchos cayeron al suelo, cubriéndose el rostro. Algunos lloraban, otros temblaban de miedo, porque sabían que lo que ocurría era demasiado grande para comprenderlo. Moisés levantó la vista y con los ojos abiertos de asombro, vio cómo el fuego seguía escribiendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza. No tomarás el nombre del Señor en vano. El monte estallaba en relámpagos, el cielo rugía, y aún así todo estaba lleno de un orden divino. Era el lenguaje de Dios tallado en piedra, eterno e imposible de borrar. Las tablas flotaban en el aire, rodeadas por un resplandor dorado que iluminaba el rostro de Moisés. El fuego divino se desvaneció poco a poco, y un silencio reverente llenó la cima del Sinaí. Con temblor en sus manos, Moisés extendió los brazos. Las tablas descendieron suavemente hasta posarse en ellos. El peso no era solo de piedra, era como si sostuviera el universo entero, el pacto eterno entre Dios y su pueblo. En ese instante, un trueno resonó en lo profundo del monte, seguido de un rugido de trompetas celestiales. El pueblo que observaba desde abajo cayó postrado. Muchos gritaron de temor, que Dios no nos hable directamente, que nos hable a través de Moisés, o moriremos o rar. Las montañas retumbaban, el suelo se estremecía, y columnas de fuego rodeaban la cumbre. Algunos niños lloraban abrazados a sus madres, los ancianos cerraban los ojos con lágrimas, y los guerreros apretaban sus pechos como jurando obediencia. Moisés levantó las tablas sobre su cabeza y un haz de luz descendió sobre él como un rayo celestial, iluminando todo su ser. Su rostro resplandeció con tal intensidad que parecía un sol entre las nubes. El pueblo lo miró con asombro. Aquel hombre no era el mismo que había subido la montaña. Ahora cargaba no solo las tablas, sino la gloria del Dios viviente. El resplandor que rodeaba a Moisés aún ardía como fuego en su piel. Con las tablas firmes en sus brazos, comenzó a descender la montaña. Cada paso hacía crujir las rocas bajo sus pies,
y la luz que emanaba de él iluminaba el sendero como si fuera un faro en medio de la tormenta. Desde abajo el pueblo de Israel lo observaba, primero en silencio, luego con un murmullo que crecía como un río imparable. Nadie podía apartar la vista de aquel líder que bajaba con el rostro encendido, como si hubiera mirado cara a cara al mismo Dios. Los niños señalaban con asombro, los ancianos lloraban con reverencia, y los hombres se inclinaban al suelo, incapaces de sostener la mirada. Algunos se preguntaban entre susurros, ¿es Moisés o es un ángel? Las trompetas celestiales aún resonaban en el aire, como si el eco del Sinaí no quisiera apagarse. El campamento entero se estremecía, no solo por el temblor del monte, sino porque sabían que aquellas tablas que Moisés traía en sus brazos no eran palabras humanas, eran la voz misma del Creador tallada en piedra. Moisés descendía con paso solemne, y mientras lo hacía, el recuerdo de la voz de Dios aún vibraba en su corazón. Sabía que aquel momento sería el fundamento de todo un pueblo, de generaciones, de naciones enteras. Moisés descendía con paso solemne, envuelto en luz, pero lo que le aguardaba al pie de la montaña no era reverencia ni obediencia, era traición. Mientras él hablaba con Dios, el pueblo había caído en la impaciencia. Moisés tarda demasiado, murmuraban algunos. Quizás nunca volverá, decían otros. Poco a poco la duda se convirtió en rebeldía. Guiados por Aarón, recogieron anillos, pulseras y collares de oro, y fundieron todo aquello en un fuego ardiente. Del horno emergió la figura de un becerro brillante, reluciente bajo el sol. Y entonces, en un acto de locura, lo proclamaron su Dios. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Gritaron danzando alrededor de la estatua. La música de tambores retumbaba, los hombres gritaban, las mujeres danzaban, y una fiesta desenfrenada llenaba el campamento. Lo sagrado fue reemplazado por el caos, lo eterno por lo falso. Moisés, desde la ladera, vio la escena. Su corazón se quebró en 1000 pedazos. Aquellos que habían escuchado la voz del Dios verdadero ahora adoraban a un ídolo sin vida. La luz de su rostro se tornó en un fuego de indignación. El eco de la montaña pareció rugir junto a él. Los truenos retumbaron una vez más, como si el cielo mismo se indignara. Moisés apretó con fuerza las tablas en sus manos. Sabía lo que debía hacer, pero aquel acto traería consecuencias que cambiarían al pueblo para siempre. El fuego de la indignación ardía en el corazón de Moisés mientras descendía los últimos peldaños de la montaña. Cada paso retumbaba como un trueno. El pueblo, cegado por la música y la danza, apenas notó su llegada. De pronto, la voz de Moisés estalló como un rugido que silenció los tambores y congeló las risas. Pueblo necio, olvidaron al Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto. Todos voltearon. Allí estaba él, resplandeciente, con las tablas en sus brazos, pero con el rostro encendido de ira santa. Su luz ya no era solo de gloria, era fuego de juicio. El campamento entero quedó en silencio. Solo el chisporroteo del becerro de oro ardía bajo el sol. Moisés levantó las tablas con ambas manos, y con un grito que estremeció la tierra, las estrelló contra las rocas. Así se rompe vuestra fidelidad al Señor. El sonido fue ensordecedor. Las tablas se hicieron pedazos, y las letras de fuego que brillaban en ellas se elevaron como chispas, desvaneciéndose en el aire. El pueblo retrocedió, aterrorizado, cayendo al suelo. Moisés corrió hacia el becerro de oro. Con su bastón golpeó la estatua una y otra vez, hasta que se resquebrajó. Luego ordenó que fuera fundido, molido hasta quedar en polvo, y arrojado a las aguas. «Bebed de vuestro pecado», clamó con voz firme. El silencio cayó como un manto pesado. El pueblo, avergonzado, temblaba bajo el peso de su traición. Algunos lloraban, otros escondían el rostro, y todos sabían que habían provocado la ira del Dios viviente. El campamento estaba en silencio. El becerro de oro ya no existía, reducido a polvo y vergüenza. El pueblo, abatido,
Miraba a Moisés con temor. Sus ojos brillaban aún con ira, pero detrás de esa fuerza ardía también un corazón que amaba profundamente a su gente. Esa noche, Moisés subió nuevamente a la montaña. El cielo estaba cubierto de relámpagos y el Sinaí rugía como un volcán dormido. Allí, en medio de la oscuridad iluminada por fuego, Moisés cayó de rodillas y levantó su voz hacia el Altísimo. «Señor», clamó con lágrimas, «este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. Pero si vas a destruirlos, bórrame también a mí de tu libro, perdónalos, o quítame la vida con ellos». El eco de sus palabras resonó en el monte. Moisés no pedía por conveniencia ni por gloria, estaba dispuesto a dar su propia existencia para salvar a Israel. Entonces, un silencio profundo cubrió la cima, seguido de la voz solemne y majestuosa de Dios. He visto la terquedad de este pueblo, pero por ti, Moisés, hallarán misericordia. No los destruiré. Sin embargo, cada uno llevará la consecuencia de su pecado. El viento sopló con fuerza, como si la creación misma suspirara de alivio. Moisés inclinó su rostro hasta el suelo, agradeciendo la gracia divina. Había logrado lo imposible, detener la ira del Eterno con la fuerza de su intercesión. Al pie del monte, el pueblo esperaba, temblando. Nadie sabía si verían la luz del día siguiente. Pero arriba, en lo alto, Dios y Moisés sellaban un pacto de misericordia que aún mantenía viva la esperanza de... Tras la intercesión, Dios volvió a hablar con Moisés en la cumbre del Sinaí. «Talla 2 nuevas tablas de piedra», dijo el Señor, «y escribiré en ellas las palabras que estaban en las primeras. Mi pacto no será quebrado». Moisés obedeció, y al amanecer subió nuevamente con las tablas vacías en sus brazos. El monte ardía con fuego sagrado, y la nube de gloria lo envolvía una vez más. Allí, en la soledad de la cima, permaneció 40 días y 40 noches en la presencia del Altísimo. Entonces el fuego divino descendió de nuevo, y con un resplandor majestuoso, las palabras eternas fueron grabadas otra vez. Cada mandamiento brillaba como estrellas talladas en piedra. Esta vez, el pacto no solo quedaba escrito en roca, quedaba sellado con misericordia. Cuando Moisés descendió del monte, el pueblo lo vio venir desde lejos. Llevaba las tablas en sus manos, pero había algo diferente en él. Su rostro resplandecía como el sol, reflejando la gloria de Dios. Era tan intenso que el pueblo no podía mirarlo directamente. Algunos se cubrían el rostro, otros retrocedían con temor reverente. Moisés habló, y su voz era firme, llena de autoridad y ternura. «El Señor ha renovado su pacto con nosotros. Caminemos en su ley y seamos su pueblo». Un murmullo de gratitud recorrió el campamento. Muchos cayeron de rodillas, otros levantaron las manos al cielo, y todos comprendieron que eran testigos de algo eterno. El sol descendía en el horizonte, tiñendo el desierto de rojo y dorado, mientras Moisés permanecía en medio del pueblo, con las tablas brillando en sus manos y la luz de Dios reflejada en su rostro. En aquel monte ardiente, donde la tierra tembló y el cielo habló, el Eterno entregó a los hombres la ley que cambiaría para siempre la historia. 10 palabras de fuego que iluminaron la oscuridad del mundo. Y desde aquel día, la voz de Dios quedó escrita en piedra, no para un solo pueblo, sino para toda la humanidad. Así nació el pacto eterno. Así nació la ley de Dios.